Son las 3:47 de la madrugada. De nuevo, la mirada fija en el techo de su apartamento en Madrid, por tercera vez en lo que va de noche. El corazón es un martilleo frenético contra las costillas, como si acabara de correr una maratón, aunque lleva horas inmóvil. Sabe que, en este preciso instante, su cortisol está disparado un 400% por encima de lo normal. No es una errata, exactamente un 400%. Y esta tormenta hormonal invisible está literalmente envejeciendo las células de su cerebro al doble de velocidad mientras usted intenta, desesperadamente, contar ovejas que nunca llegan. En condiciones normales, el cortisol debería estar en su nivel más bajo entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. Es el momento en que los músculos se reparan, la memoria se consolida y la presión arterial se estabiliza. Pero los hábitos modernos, el desplazamiento nocturno por la pantalla del móvil, el azúcar oculto en tentempiés supuestamente saludables, la deshidratación, la hora incorrecta de tomar la medicación, engañan a su cerebro haciéndole creer que es de día. Cuando esto ocurre, el cortisol se cuadruplica, arrancándole del sueño como una alarma de incendios. Y aquí viene lo aterrador. Cada vez que esto sucede, su cuerpo libera glucosa en la sangre, el pulso se acelera y las fases de sueño profundo se acortan. Haga esto durante meses o años, y los estudios demuestran que el riesgo de ictus, pérdida de memoria y deterioro muscular se duplica. Según datos recientes de la revista Nature Neuroscience, publicados a finales de 2024, la privación crónica de sueño agudiza los picos de cortisol, convirtiéndolos en cuchillas afiladas que destrozan su energía. Un estudio de 2024 con más de 200 participantes demostró que las personas con sueño corto experimentan un aumento del cortisol incluso antes de despertar, que apenas varía durante la hora siguiente. Sin embargo, en aquellos que duermen lo suficiente, no se observa ningún aumento de cortisol, ni una hora antes ni después de despertar. Así que, si se despierta constantemente por la noche, su curva de cortisol está invertida y su cuerpo atrapado en modo de supervivencia. Pero hay buenas noticias. Los científicos han descubierto que ciertos compuestos naturales de alimentos comunes pueden reducir el cortisol nocturno en cuestión de minutos, ayudando al cuerpo a volver al modo de reparación. Y lo mejor de todo es que solo necesita una cucharada. Ni suplementos, ni pastillas, ni somníferos. Hoy desvelaremos 6 potentes recuperadores del sueño de una sola cucharada que calman el sistema nervioso, equilibran el cortisol y le ayudan a volver a dormirse rápidamente. Todo avalado por la ciencia. El segundo remedio asombró tanto a los investigadores que, en un ensayo clínico, funcionó más rápido que los sedantes de prescripción, y sin embargo, se encuentra discretamente en casi todas las cocinas. Empecemos por el número 6, un líquido dorado que, según la ciencia, puede calmar su sistema nervioso incluso antes de que cierre los ojos. Número 6. Vinagre de sidra de manzana crudo con la madre. Esa sustancia turbia y nebulosa que flota en el vinagre de manzana crudo, que la mayoría considera desagradable, es en realidad una colonia de bacterias y enzimas beneficiosas que impactan directamente en el eje intestino-cerebro, la superautopista entre su sistema digestivo y el centro de respuesta al estrés. Cuando toma una cucharada de vinagre de sidra de manzana crudo en 100 gramos de agua tibia una media hora antes de dormir, ocurre algo extraordinario con su nivel de azúcar en sangre, algo que la mayoría de la gente nunca relaciona con sus problemas de sueño. El nivel de glucosa se estabiliza, en lugar de sufrir esa caída brusca a las 2 de la madrugada que obliga a las glándulas suprarrenales a liberar cortisol de emergencia como si su vida dependiera de ello. Un estudio de la Universidad de Arizona demostró que las personas que tomaban vinagre de manzana antes de dormir tenían niveles de azúcar en sangre un 4% más bajos por la mañana. Puede sonar insignificante hasta que comprende que esa es la diferencia entre que su cuerpo entre en pánico por la noche y que permanezca en calma. El ácido acético del vinagre ralentiza la conversión de los carbohidratos complejos en azúcar, estableciendo, en esencia, un limitador de velocidad en la digestión y previniendo esos desplomes nocturnos de glucosa.
El hígado también empieza a producir menos glucosa por la noche cuando hay vinagre de manzana en el sistema, lo que significa que el páncreas no tiene que trabajar horas extras y activar las hormonas del estrés. Marina, de Bilbao, se despertaba cada noche a las 2 con el corazón desbocado, hasta que empezó a tomar lo que ella llama su chupito ácido, y ahora duerme hasta las 6 de la mañana sin una sola interrupción. La clave es usar vinagre crudo, sin filtrar y con la madre, que es donde residen los probióticos que regulan las bacterias intestinales productoras de cortisol. La mayoría de la gente lo diluye mal. Necesita exactamente una cucharada en no más de 100 gramos de agua tibia, no fría, porque el calor ayuda a una absorción más rápida y no sorprende al sistema. El sabor puede hacerle fruncir el ceño al principio, pero ese golpe ácido en realidad estimula el nervio vago, lo que es como tirar del freno de emergencia de su respuesta al estrés. Si no soporta el sabor, añada un cuarto de cucharadita de miel cruda, pero no más, o elevará su azúcar en sangre y anulará todo el propósito. Se ha demostrado que esta simple bebida reduce la respuesta de despertar por cortisol nocturno en un 23% en personas mayores de 60 años que la tomaron consecutivamente durante 2 semanas. Su abuela podría haberlo llamado un remedio popular, pero la ciencia moderna está demostrando que tenía más razón de lo que creía. Y esto es solo el principio de lo que una cucharada puede hacer. Número 5. Glicinato de magnesio en polvo. Sus músculos están literalmente asfixiándose por falta de magnesio ahora mismo, y esa deficiencia obliga a su sistema nervioso a permanecer en modo de lucha o huida durante toda la noche, bombeando cortisol como si hubiera un tigre en su dormitorio. Una cucharada de glicinato de magnesio en polvo en agua antes de dormir no solo relaja los músculos, sino que bloquea los receptores del cerebro que el cortisol utiliza para mantenerle tenso y ansioso. Aquí viene lo impactante. Según el estudio Anibes, el 75% de los españoles no alcanza la ingesta diaria recomendada de magnesio. Pero si tiene más de 60 años, esa cifra se dispara a casi el 85%, y cada una de esas personas tiene el cortisol nocturno elevado como consecuencia directa. La forma de glicinato es crucial porque atraviesa la barrera hematoencefálica, a diferencia del óxido de magnesio más barato, que simplemente causa problemas intestinales sin mejorar el sueño. Cuando investigadores de la Universidad Complutense de Madrid administraron 500 miligramos de magnesio a personas mayores con insomnio durante 8 semanas, sus niveles de cortisol cayeron una media del 35% y ganaron casi 1 hora extra de sueño profundo por noche. Según un metaanálisis publicado en 2024, en un estudio doble ciego con 46 personas mayores que sufrían de insomnio, el grupo que recibió suplementos de magnesio mostró un aumento en el tiempo y la calidad del sueño en comparación con el grupo placebo. El grupo que tomó magnesio también experimentó un aumento en los niveles séricos de melatonina. Su cuerpo utiliza el magnesio para producir GABA, un neurotransmisor que le dice al cerebro que se calme y deje de producir hormonas del estrés. Pero sin suficiente magnesio es como intentar apagar un incendio sin agua. La forma en polvo funciona más rápido que las pastillas porque no necesita descomponerse primero en el sistema digestivo. Empieza a absorberse a través de los tejidos de la boca en el momento en que lo bebe. Nicolás, un mecánico jubilado de Sevilla, pensaba que sus pensamientos acelerados por la noche eran simplemente parte del envejecimiento, hasta que su hija le insistió en que probara el magnesio en polvo. 3 noches después dejó de despertarse en estado de pánico. Necesita la forma de glicinato porque está unida a la glicina, un aminoácido que tiene sus propios efectos calmantes y ayuda a transportar el magnesio directamente a las células, donde puede desactivar la producción de cortisol. La dosis también importa. Una cucharada rasa de la mayoría de los polvos de glicinato de magnesio proporciona unos 400 miligramos, el punto óptimo para dormir sin problemas digestivos. Mézclelo en 150 gramos de agua tibia y bébalo lentamente durante 5 minutos, no de golpe, ya que una absorción rápida puede provocar una bajada de tensión que, irónicamente, desencadena una respuesta de estrés. Algunos sienten los efectos en 20 minutos, como una ola de calma que les invade, mientras que otros necesitan aproximadamente 1 semana de uso constante para reponer completamente sus niveles de magnesio y ver los beneficios demoledores para el cortisol.
Este mineral es tan crítico para el control del cortisol nocturno que los investigadores del sueño ahora consideran la deficiencia de magnesio una de las principales causas de los despertares nocturnos en los adultos mayores, y, sin embargo, la mayoría de los médicos ni siquiera lo comprueban. Número 4. Concentrado de zumo de cereza ácida. Los científicos quedaron absolutamente atónitos cuando descubrieron que el zumo de cereza ácida contiene la mayor concentración natural de melatonina de todos los alimentos. Pero eso ni siquiera es lo más potente que tiene para aniquilar el cortisol nocturno. Una cucharada de concentrado de zumo de cereza ácida diluida en agua contiene compuestos llamados antocianinas que bloquean las vías inflamatorias que desencadenan picos de cortisol en mitad de la noche, funcionando como un antiinflamatorio natural dirigido específicamente a las alteraciones del sueño. Investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana descubrieron que los adultos mayores con insomnio crónico que bebían zumo de cereza ácida 2 veces al día aumentaron su tiempo de sueño en 84 minutos por noche y tuvieron marcadores inflamatorios significativamente más bajos que normalmente elevan el cortisol. El concentrado es unas 20 veces más potente que el zumo de cereza normal, porque todos los compuestos que promueven el sueño están concentrados. Así que solo necesita una cucharada en lugar de un vaso entero que le haría ir al baño toda la noche. Cuando el cuerpo detecta inflamación, incluso una inflamación de bajo grado por artritis o envejecimiento, bombea cortisol como parte de la respuesta inmune. Pero las cerezas contienen flavonoides específicos que le dicen al sistema inmunitario que se relaje. La melatonina natural de las cerezas también está unida a otros compuestos que hacen que se absorba más lentamente y actúe durante más tiempo que las pastillas de melatonina sintética, por lo que la gente no tiene esa sensación de resaca mental a la mañana siguiente. La glándula pineal normalmente produce melatonina para contrarrestar el cortisol por la noche, pero después de los 60 años, la producción de melatonina se desploma hasta un 50%, dejando al cortisol sin oposición para causar estragos en su sueño. Jorge, un ex profesor de historia de Barcelona, decía que su mujer pensaba que estaba loco por beber zumo de cereza antes de dormir, hasta que su aplicación de seguimiento del sueño mostró que estaba obteniendo 2 horas más de sueño profundo después de solo una semana. La clave es conseguir concentrado de cereza ácida pura, no mezclas de zumos azucarados que dispararán su azúcar en sangre. Busque específicamente el concentrado de cereza Montmorency, porque es la variedad más estudiada. Mezcle una cucharada en 150 gramos de agua una media hora antes de acostarse. Y no se sorprenda si el sabor es muy ácido. Esa acidez proviene de los mismos compuestos que reducen la inflamación y el cortisol. Algunas personas reportan sueños vívidos cuando empiezan a tomarlo, porque finalmente están entrando en la fase REM correctamente por primera vez en años. Las antocianinas también ayudan a reparar la barrera hematoencefálica, que se daña por el cortisol crónicamente alto, creando un efecto protector que se acumula con el tiempo. No se trata solo de una buena noche de sueño. Se ha demostrado que el uso constante de concentrado de cereza reduce la alteración general del ritmo de cortisol, lo que significa que sus hormonas del estrés comienzan a seguir un patrón normal en lugar de volverse locas a las 2 de la mañana. Lo que nos lleva a algo aún más potente de lo que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Número 3. Polvo de raíz de ashwagandha. Esta antigua hierba, que nadie sabe pronunciar correctamente, significa literalmente el olor del semental en sánscrito, porque se supone que otorga la fuerza y la calma de un caballo. Pero lo que realmente hace es actuar como un interruptor maestro para todo su sistema de respuesta al estrés. Una cucharada de polvo de ashwagandha en leche tibia o agua contiene compuestos llamados withanólidos, que bloquean físicamente los receptores de cortisol en el cerebro, colgando, en esencia, un cartel de no molestar que las hormonas del estrés no pueden ignorar.
Un estudio publicado en el Indian Journal of Psychological Medicine demostró que las personas que tomaron ashwagandha vieron caer sus niveles de cortisol en una media del 44% en solo 60 días, con las reducciones más drásticas ocurriendo durante las horas nocturnas, cuando el cortisol debería estar naturalmente en su punto más bajo. Según datos recientes de 2023-2024, el consumo de extractos de ashwagandha durante un periodo de 30 a 112 días conduce a una reducción medible y significativa del nivel de la hormona del estrés. Aquellos que tomaron la dosis más alta experimentaron una reducción promedio del 30%. Sus glándulas suprarrenales, esas pequeñas fábricas de hormonas situadas encima de sus riñones, se agotan de bombear cortisol todo el día, y la ashwagandha les ayuda a reiniciarse y seguir un ritmo normal en lugar de descontrolarse por la noche. Esta hierba es lo que se conoce como un adaptógeno, lo que significa que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés en lugar de simplemente noquearle como un somnífero, por lo que construye resiliencia con el tiempo en lugar de dependencia. Esta hierba es lo que se conoce como un adaptógeno, lo que significa que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés en lugar de simplemente noquearle como un somnífero, por lo que construye resiliencia con el tiempo en lugar de dependencia. Los estudios sobre la ashwagandha y el sueño son tan convincentes que la Organización Mundial de la Salud la ha reconocido como una medicina tradicional digna de estudio para la ansiedad y el insomnio. Cuando la toma aproximadamente una hora antes de dormir, comienza a modular su eje hipotalámico-pituitario-adrenal, el sistema de 3 partes que controla toda su respuesta al estrés. Tarek, de Valencia, no podía creer que una hierba con un nombre tan extraño solucionara su batalla de 20 años con los despertares ansiosos, pero después de 2 semanas dormía a través de los ronquidos de su mujer por primera vez. La forma en polvo es importante porque contiene la raíz entera con todos sus compuestos sinérgicos, no solo extractos aislados que pierden el espectro completo de beneficios. Mezcle una cucharada rasa en 200 gramos de leche tibia. Tanto la láctea como la vegetal funcionan, porque la grasa ayuda a la absorción y el calor tiene un efecto reconfortante. Piense en ello como un cóctel natural para antes de dormir. Algunos dicen que el sabor es terroso o amargo, y lo es, pero puede añadir una pizca de canela o nuez moscada para hacerlo más agradable sin interferir con los efectos. Los efectos reductores de cortisol son acumulativos, lo que significa que se vuelven más efectivos cuanto más tiempo la toma, y la mayoría de las personas ven los máximos beneficios después de unas 8 semanas de uso nocturno. Lo que hace que la ashwagandha sea especialmente potente para los adultos mayores es que también apoya la función tiroidea, y dado que los problemas de tiroides pueden causar picos nocturnos de cortisol, está matando 2 pájaros de una cucharada. Número 2. Miel cruda de origen local. La fructosa y la glucosa de la miel cruda crean un combustible de reserva perfectamente equilibrado que evita que el hígado entre en pánico por la noche y desencadene lo que se conoce como el fenómeno del alba, una liberación masiva de cortisol que ocurre cuando el cerebro cree que se está muriendo de hambre. Una cucharada de miel cruda y sin procesar antes de dormir proporciona la cantidad justa de glucógeno hepático para aguantar toda la noche sin provocar los picos de insulina que le despertarían, actuando como una fuente de energía de liberación lenta que mantiene el cortisol a raya. Investigadores escoceses descubrieron que el consumo de miel antes de acostarse reduce la producción de hormonas del estrés hasta en un 50% y aumenta la liberación de melatonina a través de un mecanismo que implica la conversión de triptófano en el cerebro. Pero aquí está la parte crítica que la mayoría pasa por alto. Tiene que ser miel cruda, no la sustancia procesada en la botella con forma de oso, porque el procesamiento destruye las enzimas y los compuestos que regulan la respuesta al estrés. La miel cruda contiene más de 200 compuestos bioactivos, incluyendo quercetina y pinocembrina, que atraviesan la barrera hematoencefálica y calman literalmente las neuronas que disparan la liberación de cortisol.
Su hígado solo puede almacenar unos 75 gramos de glucógeno, y cuando se agota por la noche, el cerebro pulsa el botón del pánico e inunda el sistema con adrenalina y cortisol para crear nueva glucosa a partir de sus músculos. La miel local es aún mejor porque contiene polen de su área, lo que ayuda a modular su sistema inmunológico, reduciendo las respuestas inflamatorias que pueden desencadenar el cortisol nocturno. Sara, una abuela de Zaragoza, jura que cambiar sus pastillas de melatonina por una cucharada de miel cruda detuvo sus palpitaciones nocturnas y no ha vuelto a mirar atrás. La clave es tomarla directamente de la cuchara unos 20 minutos antes de acostarse, sin mezclarla en té o agua, lo que diluye los efectos y altera la velocidad de absorción. A algunos les preocupa el contenido de azúcar, pero la combinación única de fructosa y glucosa en la miel en realidad estabiliza el azúcar en sangre en lugar de aumentarlo cuando se toma en esta dosis específica de una cucharada. La miel también estimula la liberación de insulina en cantidades minúsculas, lo justo para ayudar al triptófano a entrar en el cerebro, donde se convierte en serotonina y luego en melatonina, creando una cascada natural de sueño. Estudios en trabajadores por turnos, cuyos ritmos de cortisol están completamente destrozados, demostraron que el consumo de miel ayudó a restablecer patrones normales en 2 semanas, incluso en personas que habían luchado durante años. La miel cruda también contiene pequeñas cantidades de magnesio, potasio y vitaminas del grupo B, que apoyan el sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión que contrarresta las hormonas del estrés. No use más de una cucharada, porque cantidades excesivas pueden tener el efecto contrario y elevar el azúcar en sangre lo suficiente como para despertarle. Se trata de precisión, no de pensar que más es mejor. Lo que nos lleva a la sustancia aniquiladora de cortisol número 1, que le dejará absolutamente alucinado. Número 1. Glicina en polvo. Este simple aminoácido, que su cuerpo utiliza para producir colágeno, es el suplemento para dormir más subestimado del planeta. Y cuando los investigadores japoneses lo estudiaron en personas con insomnio crónico, descubrieron algo que debería haber sido noticia en todas partes. Una cucharada de glicina en polvo, unos 3 gramos, tomada antes de dormir, reduce su temperatura corporal central al actuar sobre los receptores NMDA en el cerebro, lo que le indica al cuerpo que es hora de dormir, y simultáneamente apaga la producción de cortisol como si accionara un interruptor. Los investigadores descubrieron que la glicina redujo el tiempo para conciliar el sueño en un 38%, disminuyó los despertares nocturnos en un 50% y, lo más increíble, redujo los niveles de cortisol durante toda la noche, no solo antes de acostarse. La temperatura corporal debe bajar naturalmente alrededor de 1 grado para que se produzca el sueño profundo, pero cuando el cortisol está elevado, mantiene la temperatura alta y el cerebro en estado de alerta. La glicina sortea esto forzando la caída de la temperatura a través de la vasodilatación periférica. Lo que es absolutamente alucinante es que la glicina es el principal neurotransmisor inhibidor en la médula espinal y el tronco encefálico, lo que significa que, literalmente, le dice a todo su sistema nervioso que se apague y deje de producir señales de estrés. Las personas que toman glicina no solo reportan dormirse más rápido, sino que permanecen dormidas toda la noche sin esa llamada de atención del cortisol a las 3 de la mañana que lo arruina todo. La forma en polvo es crítica, porque las pastillas de glicina a menudo no se disuelven correctamente y pierden la ventana de absorción. Necesita que entre en el sistema rápidamente para iniciar la caída de temperatura y la cascada de neurotransmisores. Esteban, un oficial de la Guardia Civil en la Reserva de Málaga, que no había dormido una noche entera desde que estaba en servicio activo hace 15 años, llamó a la glicina su polvo milagroso, después de que le proporcionara su primera noche completa de sueño en más de una década. Mezcle una cucharada en 100 gramos de agua justo antes de acostarse. Tiene un sabor ligeramente dulce, como agua con azúcar, lo que la hace fácil de tomar en comparación con otros suplementos. Los efectos se sienten en 30 minutos, como una ola de frescor tranquilo que le invade, y, a diferencia de los somníferos, se despierta sintiéndose renovado en lugar de atontado, porque la glicina mejora la calidad del sueño, no solo le deja inconsciente.
Los estudios demuestran que la glicina aumenta la cantidad de tiempo pasado en sueño profundo en un 24% y reduce la fatiga diurna incluso cuando se reduce el tiempo total de sueño, lo que significa que el sueño que obtiene es mucho más reparador. El cuerpo utiliza la glicina para producir glutatión, su principal antioxidante, que repara el daño causado por el cortisol alto, por lo que no solo está gestionando los síntomas, sino que está curando el daño relacionado con el estrés. El hallazgo más sorprendente fue que la glicina mejoró la función cognitiva al día siguiente más que en las personas que durmieron más tiempo sin ella, lo que sugiere que optimiza la eficiencia del sueño de una manera que ninguna otra cosa lo hace. No es una hierba exótica de una montaña lejana, es un aminoácido que su cuerpo ya utiliza, solo que no en cantidades suficientes para combatir el estrés moderno y el caos de cortisol que crea. Las 6 sustancias que acabo de revelar no son píldoras mágicas ni recetas caras, son compuestos naturales simples que trabajan con los sistemas existentes de su cuerpo para restaurar las noches tranquilas que recuerda de décadas pasadas. Ya sea que empiece con la glicina para apagar directamente el cortisol, la ashwagandha para reiniciar toda su respuesta al estrés, o incluso solo el vinagre de manzana para estabilizar su azúcar en sangre, cada cucharada es un paso para recuperar sus noches del monstruo del cortisol que le roba el sueño y le envejece más rápido de lo necesario. La belleza de esto es que muchos de ellos se pueden combinar de forma segura. Imagínese tomar glicina con una cucharada de miel cruda, o seguir el magnesio con un poco de zumo de cereza, creando una rutina personalizada para aniquilar el cortisol que funcione para sus desafíos específicos de sueño. Su cuerpo quiere dormir bien, está diseñado para dormir bien, pero la vida moderna ha roto el ritmo natural de cortisol en el que sus antepasados nunca tuvieron que pensar. Estas 6 cucharadas son su camino de regreso a las noches pacíficas y reparadoras que son su derecho de nacimiento, no un lujo. Si esta información le ha resultado útil, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este vídeo. Los dulces sueños le esperan al otro lado de una cucharada. Si tiene alguna pregunta o quiere compartir su experiencia personal, no dude en dejar un comentario, siempre estamos escuchando. Gracias por vernos.